Y son las 7 en punto de la noche. Hoy es el lunes 17 de octubre. Estamos transmitiendo desde el estudio en Utrecht, en Holanda. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Conjuntamente, usted y yo vamos a glorificar a nuestro Señor, el único Dios, el Dios soberano, el Dios de todos los ejércitos, Jehová Elohim.
de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Y para quien no lo conozca, hablo de un amanecer, de un río de aves y un sol que jamás ha salido y que solo saldrá para ti. De la gloria de Dios vendrá tu bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Padre, te agradecemos por la oportunidad que tenemos una vez más por hacer la transmisión de una nueva semana con el Señor, para darte la gloria, para darte toda la honra que tú mereces. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas que hoy necesitan sanación, especialmente la vida de Erwin Molina. Te pido, Señor, que les des tu misericordia,
que hagas una obra maravillosa en su vida. Te pido también sanación para Ivy Richards y para todas las otras personas que en este momento no puedo mencionar de nombre, pero que están en necesidad de tu sanación. También a las personas que esta noche están escuchando y están pasando por turbulencias, por dificultades de la vida. Tú eres el Dios de maravillas, el Dios todopoderoso. Y por eso te pido tu misericordia para todas esas personas. Tócanos esta noche. Denos tu palabra. Llénanos, sumérgenos en tu espíritu. Y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré no más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Y saludos esta noche para Marco y Alejandra van der Linde, para Norma Peters, Judith Reina, Atlini Seti La Cruz y también Angela Crown y Latifa Félix. Que Dios les bendiga y para ustedes tengo la próxima canción. Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento
Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz, un día feliz para ti, un día feliz para mí. Cuando llegaste al mundo, haciéndonos sonreír. Sí, feliz cumpleaños a los cumpleañeros de los últimos días. Shaelisa Ursulita estaba de cumpleaños y también Antonio Natale en Caracas estaba de cumpleaños. Muchas felicidades, que Dios le bendiga muchísimo, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. Escuche la letra. Podré agradecer tanto amor que me has dado a mí, cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las de millones de ángeles no podría expresar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que yo espero ser, se lo debo todo a él. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, por lo que Él ha hecho en mí. Con su sangre Él me ha lavado, su poder me ha transformado. Adiós sea la gloria, por lo que Él ha hecho en ti. Yo quisiera consagrar mi vida a Él y ser agradecida con mi Señor, y algo de gloria recibo en mí, que toda sea la gloria a Dios. Adiós sea la gloria, adiós sea
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Tremenda canción. A Dios sea la gloria siempre, hasta en la eternidad. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y con deseos de bendiciones. La vamos a dedicar a Orlando Ubía, a Isaac Paternina y su María Eugenia, también a Irving Streidel. La vamos a dedicar también a Antonio y Adriana Herrera, Tito Plate y Monique y Iván Félida. Especialmente por ustedes, tu nombre levantaré. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. A salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, y agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente, por eso te busco y te amo y me amas por
que el amor que soportó en una cruz el dolor. Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego. Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré. No me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón. Tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida. Y por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Hey, de la A a la Z, Alex Zurdo. El semáforo está en rojo, el tráfico está pesado. Son las 5 de la tarde, ruta de lo acostumbrado. Voy camino a casa luego de un día largo y cansado. Tengo música de fondo y me mantiene relajado. Entre carros, humo en ti y mucho ruido. Veo a alguien que camina con su rostro entristecido. Tenía un recipiente que contenía un par de monedas y una frase repetida: brother, dame lo que pueda. Allí siempre se pasaba por la tarde y la mañana. Unos cooperaban y otros le cerraban la ventana. Y si alguien le hablaba era en forma de prejuicio. No le daban pa' su hambre, pensaban que era pa'l vicio. Hoy le vi agotado, no podía más, estaba exhausto. Dan suspiro y al momento se dirige hacia mi auto. Un cartón que me decía: hace tiempo que no ceno, por favor dame la mano. No soy malo, yo soy bueno. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus Cuando le brindé la ayuda para saciar su barriga, con los ojos muy aguados dijo: que Dios te bendiga. Da la vuelta con su cara triste, medio avergonzado. Yo sentía que quería hablarme y no había terminado. Cuando ya me da la espalda dije: también te bendigo, pero te hago una pregunta, dime qué pasó contigo. Respiró profundo y regresó para entonces contarme. Y me dice: por favor, ahora no vayas a juzgarme, porque ya son muchos los que me han pedido con sermones. Como tú yo soy humano y tomé malas decisiones. Yo también tenía familia, yo también tenía un hogar. Tengo un hijo que a la cara no me quiere ni mirar. Y a su madre en ese entonces no la supe valorar. Hice algo incorrecto y no me quieren perdonar. Pero lo más que me duele y recuerdo aquel día 2, cuando decidí alejarme completamente de Dios. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza
semáforo cambió y ya tenía que marcharme. Hice una oración por él con la intención de restaurarle, declarando que para su vida iba a salir el sol, que Dios nunca se ha olvidado, siempre ha tenido el control. Me confiesa porque sorprendidamente me miraba, y es que al verme de momento a su hijo le recordaba. Me menciona que a pesar de todo aún anhelaba volver a ser aquel hombre que su familia cuidaba, volver a ser aquel hombre en el que siempre confiaban, pero que sentía temor de que ellos lo despreciaran. Y le dije, ya no dudes, no lo creas imposible, tú bien sabes que para el que cree todo es posible, que para su vida nuevamente iba a salir la luz, que buscara a su familia en el nombre de Jesús, que le agradeciera porque todavía estaba vivo. Terminó diciendo gracias, lo recibo. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una condena que consuela por sus venas, vacío que no llena, al contrario lo envenena, un recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una condena que consuela por sus venas, vacío que no llena, al contrario lo envenena, un recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Saludos esta noche también para la familia Barbosa, y muy especialmente a Carmen y Paulo. Saludos y bendiciones también para Gladys Carrasco, Mimi Carolina, la Iglesia Evangélica La Puerta en Amsterdam Norte y Kampen, y también a Patricia Iglesias. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Sentado en un rincón del rancho aquel, contemplando el azul de las montañas, escuché con el gemir de sus entrañas el anhelo de escuchar el Evangelio. Fue ahí cuando entonces comprendí la canción del misionero. Zapatos, echa en mi maleta los pares de zapatos, porque hay que caminar lejos de la ciudad, donde la gente no sabe que mi Dios existe. Sabe que mi Dios existe. De ahora en adelante yo quiero ser sensible. De ahora en adelante yo quiero ser sensible. Donde hay necesidad, yo quiero predicar el Evangelio soluble del Señor Jesucristo. El Evangelio soluble del Señor Jesucristo. Dentro la gente se está muriendo y yo como evangelista de ellos estaba huyendo. Guárdame, Señor.
la ciudad. Señor, ¿dónde quieres que vaya? Llévame donde veas que necesitan de tu palabra. Heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿dónde quieres que vaya? Llévame donde veas que necesitan de tu palabra, que necesitan de tu palabra, que necesitan de tu palabra. Tremenda canción. El Lamento Universal se llama. Y nuestra gente de Venezuela está en nuestra sintonía, y por eso vamos a saludar con mucho cariño y también bendiciones a nuestra gente de Venezuela, tía Mireya, la familia Natalie Flores, Jessica Benaria, y también nuestra gente de Suecia, que también está en nuestra sintonía, tía Viola y toda su familia. Especialmente para ustedes tengo el camino del Evangelio. Voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Aleluya. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal. Porque en tu mano voy, la 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 la. Aleluya.
no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios, Señor, dame fuerzas para seguir, Señor, en tus manos mi vida está, lléname de tu amor, lléname de tu amor, y echa fuera el temor. Yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, porque en tu mano voy. La 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 la. Por el camino del Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder. Tremenda canción. A mi suegra Ivy Reches, buenas noches. Y también a mi suegro, a Mirko Papavinclar. Muy buenas noches, bendiciones para ustedes. Y también para toda la familia Reches aquí en Holanda. Para Ajuni y su casa, Fernando y Erika, Marcelo. Y también Shareska. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción mientras vamos a preparar el mensaje de esta noche. Hoy toca turno a siervo de Dios, Isaac Paternina. La mujer samaritana invitaste a beber, mas no pudo comprender porque es que se negaba. Mientras tanto allí estaba, invitándole a sacarla, sin saber podía él limpiarla. Un poco se resistió, mas ahora te digo yo, dame a beber de esa agua, dame a beber de esa agua, te lo pido con amor. Si es que notas mi pasión, desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mi alma. Si es que notas mi pasión, te lo pido con amor. Dame a beber de esa agua. La mujer sí comprendió que le hizo el ofrecimiento, llevó la noticia a cuento, tal como ella la entendió. Dios a ella la sació y quedó maravillada, nunca más quedó callada, pues no pudo resistir, sin ti no puedo vivir. Dame a beber de esa agua, dame a beber de esa agua, te lo pido con amor. Si es que notas mi pasión, desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mi alma. Si es que notas mi pasión, te lo pido con amor. Dame a beber de esa agua. Lágrima fue mis amigos, llanto, música, canción. Fue tanta la desolución, como Elías estaba escondido. Jesucristo, yo te pido que mi sed venga a saciarla y que mi tristeza salga, que yo nunca tenga sed. Hoy te pido de beber. Dame a beber de esa agua, dame a beber de esa agua, te lo pido con amor. Si es que notas mi pasión, desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mi alma. Si es que notas mi pasión, te lo pido con amor. Dame a beber de esa agua. Gracias. There
nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando bendiciones, mis hermanos, qué gusto y qué deleite es para mí estar nuevamente con ustedes. Es un placer y es un gozo que es indescriptible. A Dios le doy gracias por la oportunidad que me da de estar nuevamente con ustedes. Hoy les voy a hablar, les habla a su hermano, se me estaba olvidando, Isaac Paternina, les habla del Reino de los Países Bajos, precisamente de la ciudad de Utrecht. Hoy les voy a hablar de un tema que tiene que ver, ¿qué no es una visión? Vamos a ver, ¿qué no es una visión? Porque a veces tenemos el tema de la visión y lo confundimos con proyectos de vida o planes de vida que no son planes que vienen directamente de Dios, y por ende lo que no viene del Señor no es ninguna visión. Entonces, para ello vamos a tomar el libro de Eclesiastés, segunda de Eclesiastés, versículo del 4 al versículo 11, y dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentando más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placeres alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Y miré yo luego todas las obras que había hecho mi mano y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Qué bueno que aquí estamos hablando del rey Salomón. Si bien es cierto que el libro no describe su nombre preciso como autor, todo indica que él es el autor del libro por todos los antecedentes, tanto históricos y también por todo el relato que el libro describe, que le da a entender que es el pleno autor de esta obra. Ahora bien, en la vida andamos o vivimos bajo unos matices o unos principios o preceptos que nosotros pensamos que nosotros vivimos este mundo a hacer dinero o a construir o edificar edificios o casas, o llenarnos de
plata, de oro, o todo lo que tenga que ver con asuntos materiales. Pero vemos aquí a un rey que tenía todo esto. Pero vemos que en el versículo se dice: y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y es cuando nosotros pensamos que el tener cosas materiales o proyectarnos a hacer, por ejemplo, una casa, es una visión. Y eso no tiene nada que ver con una visión. Eso no tiene nada que ver con la visión. Nosotros confundimos los términos, manejamos mal los conceptos y ahí nos equivocamos muchamente. Y por eso erramos en la aplicación de los preceptos divinos. En ningún momento estoy diciendo que si uno, el fruto de su trabajo, se hace una casa es malo. No, de ninguna manera. No, eso es la bendición que se revela a través de lo que tú estás haciendo. Si es una bendición que Dios te está dando, obviamente, porque es fruto del trabajo de tus manos. Eso es una bendición. No estamos diciendo que si te compras una casa o que si construyes una casa es malo. No. No nos equivocamos por esa parte. Nos estamos refiriendo y como el mismo el rey Salomón lo estaba planteando aquí, es cuando ponemos esto como prioridad, como algo que esté por encima de los planes de Dios. Porque es que los planes de Dios, por encima de los planes de Dios no hay nada. Y estos son cosas meramente, como dice el rey de Salomón, vanidad de vanidad. Vamos a remitirnos al libro de Proverbios, ¿sí? Al libro de Proverbios. Y miramos a ver si los planes de Dios son igual a los mismos planes de los hombres. Y ahí quitamos todo tipo de dudas. Para ver si la visión del hombre es la misma visión de Dios. Porque es que la visión se la pone Dios al hombre en su corazón. Y esta puesta en su corazón, esta se ve solamente a través de los ojos de la fe. Es a través de la fe que nosotros vemos la visión para así lograr el propósito que Dios puso en nuestro corazón. No son los planes que nosotros queremos. Porque es que queremos estar viviendo en este mundo pensando que si acumulamos un cúmulo de cosas materiales, ya somos bendecidos, somos prósperos. Eso no tiene nada que ver con la propia bendición que emana del reino de los cielos. Vamos a ver qué dice el Proverbio 19, capítulo 19, versículo 21, y dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dice, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y es donde la posición de Dios prima sobre toda posición humana. Todo lo que emana de Dios prima sobre toda posición humana. Es decir, que nosotros podemos tener una idea. Yo puedo tener una idea de comprarme un carro. ¿Sí? Esa es una idea, esa es una meramente idea. Eso no está garantizado. No, que tengo que acumular riqueza porque para la vejez tengo que tener algo, porque si no acumulo no sé cuántas propiedades, voy a pasar una mala vejez. ¿Quién le ha dicho al hombre? ¿Quién le ha dicho al hombre y de dónde está asegurando el hombre que va a llegar a su vejez? El futuro solo lo conoce Dios. Dios conoce el principio y el fin. Nosotros no conocemos el futuro. Tampoco nosotros, por mera voluntad humana, podemos proyectar nuestro futuro, ni podemos proyectar que vamos o tenemos una vejez garantizada. ¿Quién le ha dicho al hombre o en qué parte dice que nosotros estamos proyectados a vivir una vejez? ¿Dónde está plasmado eso? Que vamos a llegar a determinados años. Nadie tiene seguro, ni nadie sabe hasta qué día va a estar en este mundo o cuándo vamos a partir de aquí, de este mundo. Entonces, nosotros no podemos estar trabajando con bases en proyectos de que para el año
tanto. ¿Y quién le garantiza a uno? El futuro no lo conoce nadie, el futuro es incierto. El presente sí es real. El presente sí es real. Y el presente es Jesucristo. El único que nos da la directriz, el camino a la vida es Jesucristo. Y el presente es Jesucristo. Uno no puede proyectarse en planes que no sean de Dios, porque te va a salir totalmente errado. Y uno tiene que vivir con un presente, y el presente es Cristo. Fuera de Cristo no hay vida. Y Cristo es el presente. No vivamos el futuro. El futuro no lo proyecta nada ni nadie. Mas Cristo vive y Cristo es el presente. Y con Cristo caminamos juntos. Y caminando junto con Él, ahí es que vamos a garantizar qué va a ser de nuestras vidas. Porque con Él nos estamos asegurando para salvación. Entonces, como dice, el mismo Cristo le decía, busca el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar la justicia de Cristo. Hay que buscar su reino, hay que vivir su reino, hay que vivir en su reino. El reino que Él plantó cuando Él llegó aquí a la tierra. Buscar el reino de Dios y su justicia. Que todo lo que viene fuera del reino es por añadidura. O sea que todos estos aspectos, todos estos bienes que el predicador, que el rey Salomón estaba comentando, todo esto es mera vanidad. Ni el mismo Salomón, con tantos deleites, con tantas propiedades, con todo el aparato estatal a su favor, se sentía lleno. Al final decía, aflicción de espíritu, y todo es vanidad y vanidad. Vanidad y vanidad y aflicción de espíritu. Con tanta riqueza, decía que no le negaba a sus ojos nada de placer. Se deleitaba en los peores placeres que pudo haber existido en la tierra. Y era la persona que se sentía vacía. Siendo rey, siendo millonario, teniendo todas las propiedades que podía tener, recibiendo regalos de todos los reyes que existían, tomaba la mujer que él quería, desarrollaba todos los deleites y placeres de la vida, y decía que se sentía vacío, que las propiedades no llenan a nadie, una casa no llena a nadie, un carro no va a llenar a nadie. No estoy diciendo que tenerlo es malo, no, sino lo malo es ponerlo por encima de Dios. Eso es lo malo, que a veces nos plasmamos y le tenemos tanto amor a las cosas materiales y estamos dejando nuestra vida espiritual por debajo de lo material, y ahí es donde se pierde nuestra salvación. Así que yo les dejo esta inquietud y miremos bien lo que está diciendo el predicador en el libro de Eclesiastés que acabamos de leer. Los invito a que le den una leída al capítulo, y si tienen cualquier duda, el mismo capítulo se encargará de darle su respuesta. Bueno, mis hermanos, les quiero mucho. Esto ha sido por hoy, este es el mensaje por el día de hoy. Espero nos volvamos a encontrar nuevamente y muchas bendiciones. Muchas gracias por la oportunidad, nuevamente les doy. Y gracias a Cristo por darme esta oportunidad de ir y llevar su mensaje y servirle día a día. Para mí es un placer, para mí es un gozo, es un deleite estar aquí con ustedes. Estar transmitiéndole aquí ahora mismo les estoy transmitiendo desde aquí, desde mi trabajo que me he tomado en el receso, en la pausa. He tomado porque me ha tocado esta semana bastante complicada, mucho trabajo, pero para las cosas de Dios siempre tenemos tiempo y tenemos los espacios. Nunca debemos negarnos a esos espacios. Y aproveché el trámite de la pausa, y desde aquí mismo les estoy transmitiendo. Les quiero mucho, muchas bendiciones, y espero verlos nuevamente. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.
nosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, Señor. Recíbelo, Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Y un gracias al siervo de Dios,
Isaac Paternina, por el tremendo mensaje de esta noche. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y deseos de bendiciones. La vamos a dedicar a Luz Marina Blanco y su familia, a Sara Betancourt y toda su familia, a Gladys Koch, Mariela Guerra y su familia en Málaga. La vamos a dedicar también a Armando Rincón, Jessy Perota y la pequeña Emma. A la familia Dovale, a Gerald, Shudeska, Shudrelis, Shudrek y Shubentley. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Oh, yo danzo como David. Oh, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo canto como David. Oh, yo canto como David. Oh, yo canto como David. Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Oh, yo danzo como David. Oh, yo danzo como David. Pónganse de pie a danzar, pónganse de pie. 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 I will dance. Pónganse de pie. Pónganse de pie a danzar, pónganse de pie. Pónganse de pie a danzar, pónganse de pie. Pónganse de pie a danzar, pónganse de pie. A bailar. Tremenda canción. Y un feliz semana para nuestra gente de Bonaire, quien también nos está sintonizando hoy. Saludos y bendiciones para Omachechi. Y saludos y bendiciones también para Eric y Mirla Soleyana, para Cedric Marteson y su familia. Romanda Molina también está de sintonía. Saludos y bendiciones. También para Ronchi y Magali Richards, Dayen, Dairona y Dairine. Especialmente para ustedes. Vamos a bailar. Vamos a la fiesta. Mira, ¿tú sabes qué? El Señor cambió mi lamento en baile, así que te invito a la fiesta del Señor. Todos a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. El que la vea a Jesucristo lo hará con
con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. El merengue del Señor, que sabroso es danzar en la fiesta. Hazlo tu siervo también y goza el merengón. Hazlo tu siervo también y goza el merengón. Dando vueltas, alabando al Señor. Dando vueltas, alabando al Señor. Haciendo lo que suena. Y recibe bendición, recibe bendición, recibe bendición. Mira, mira, Nelson Limpio, vete con tu orquesta para la fiesta del Señor. ¡Sí! Donde tú gozas y recibes sanación, el lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan, vengan los cansados, aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos, a este remanso de paz, a este remanso de paz. Fiesta solemne a Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10. Y gózate con el Señor. Fiesta. Tremenda canción, y tenemos uno más y la vamos a dedicar con mucho cariño. La vamos a dedicar a Cedric y Geralda Solellana y la familia Solellana completa. La vamos a dedicar también a Marelis Dasset, Rose Celestine, Greta Sánchez y Bernadette Damasco. Esta es orquesta cristiana, nueva vida. Después de tanto tiempo
necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para Colombia. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré? Porque tú eres el único Padre Santo que acaba con la pena, el sufrimiento y el llanto. A ti yo vengo implorando por esa paz que mi tierra está necesitando. Si te pedimos que quiere la humanidad, solo tú, Jesús, líbranos de todo mal. Te lo rogamos y te lo imploramos. Solo tú, Jesucristo, mi tierra puede salvar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo descenderé de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ha dicho el Señor.
mi amor, de dónde te sacó y qué te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Tiempo de levantar los muros caídos, tiempo de conquistar aquello que has perdido, tiempo de mirarte como Dios te ve. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Esta noche le quiero llevar al libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 2 a 5, podemos leer lo siguiente. Era como tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca. No había nada de belleza en él. No tenía atractivo como para desearlo. Todos todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía.
Nuestras penas eran las que lo agobiaron, y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Esa noche tengo una pregunta muy simple. ¿Por qué crees que Cristo vino al mundo? Él vino al mundo para estar aquí de paseo, para disfrutar del paisaje. ¿O había un plan tras de su venida? Y Isaías, en el texto que acabamos de leer, nos dice el por qué Cristo vino al mundo. Nosotros estábamos desobedientes, somos pecadores, y nosotros tenían que aceptar el castigo por nuestra desobediencia. Pero Dios nos ama tanto que Él dijo que no. Envío mi único hijo y Él va a tomar el castigo nuestro sobre sí. Y la pregunta esta noche es, ¿por qué crees que Cristo vino al mundo? Es para salvarnos del castigo del pecado, que es la muerte. Y gracias a Cristo podemos entrar en el reino, donde podemos recibir la vida eterna. No debemos morir perpetuamente, pero podemos recibir la vida eterna. Y el motivo que hacemos las transmisiones como este es para llevar el mensaje, el buen mensaje, el evangelio a todo el mundo por medio de las canciones, las prédicas, los testimonios. Y quizás esta noche Dios tocó tu corazón y Dios te puso a pensar, ¿por qué Cristo vino al mundo? Cristo vino para darte la salvación, para liberarte de la muerte, para liberarte y darte el perdón de pecado. Y si esta noche Dios tocó tu corazón, te quiero dar la oportunidad para decir, Señor Jesús, ahora comprendo por qué has venido al mundo. Viniste para mí, para salvarme, para darme vida, una vida que es perpetua. Y esta noche, Señor Jesús, te quiero decir que estoy arrepentido por mis pecados, por mi desobediencia. Y esta noche yo te pido para venir en mi vida, en mi corazón, que me restauras, que me haces una nueva creación. Y si tú eres esa persona esta noche, te invito para orar conmigo. Solo tienes que decir, Señor Jesús, ten misericordia conmigo y perdóname. Reconozco que soy un pecador. Pero esta noche te quiero pedir que vengas en mi vida y mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva creación. Dame un nuevo corazón y un nuevo espíritu.
Y te pido, Señor Jesús, que escribes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Cristo vino al mundo para ti y para mí. Lo crucificaron, pero Cristo no murió. Sí, murió a la cruz, pero el tercer día resucitó de la muerte. Y hoy Cristo vive. Y tú y yo podemos vivir también perpetuamente en Cristo. Cristo está vivo, no está muerto. Señor, en esta hora te bendecimos, te glorificamos y te alabamos. Amén. Yo tengo un Dios que está en mi corazón, es gloria y salvación de aquel que clama. Yo tengo un Dios que me enseñó el perdón, me regala su amor, su paz y calma. Es el que todo lo puede y la gloria nos dio, el mismo que muy pronto viene, como lo prometió, como lo prometió. Él vive, Él vive, es todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me elevas sobre la cima, por amor. Él vive, Él vive, Él vive, es todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Tengo un Dios que cada amanecer le da luz a mi ser y lo alimenta. Yo tengo un Dios de fuerza y de poder, el que me hace vencer y me alimenta. Aquel que en la cruz del Calvario por nosotros venció, dio sangre y dolor a cambio de nuestra redención, de nuestra redención. Él vive, Él vive, Él vive, es todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, Señor, toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me elevas sobre la cima, por amor. Él vive, Él vive, Él vive, lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Yo tengo un Dios que renueva mi fe y que me hace crecer internamente. Yo tengo un Dios que me ha hecho conocer que hay que florecer espiritualmente. Un Dios que venga a mis agravios con su espada de amor, me dice nada te hará daño, porque eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Él vive, Él vive, Él vive, todo lo que puedo decir.
Él vive, Él vive, Él vive, todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti, Señor, Señor. Y vamos a finalizar la transmisión de hoy. Una vez más, muchísimas gracias por permitirme ministrar a ustedes y gracias por sintonizar. Mañana mi hermano Seidre continuará con la programación en Papiamento. Comienza un día nuevo. El Señor empieza a las 11 de la mañana, horario local de Holanda. Y lo que concierne una nueva semana con el Señor, el próximo lunes estaremos de nuevo con ustedes. Una bendecida semana, cuídense y hasta la próxima vez. Chao, chao, chao. Y vamos a clausurar con esta canción. Recordando aquellos coros que fueron de bendición, vamos a cantar ahora con alegría y mucho amor. Soy un testigo de Cristo por mi gran transformación, soy un testimonio vivo para la gloria de Dios. Soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Cristo rompe las cadenas y liberta al pecador. Vamos a cantar unidos para la gloria de Dios. Las cadenas que me ataban, el Señor me liberó. Disfruto las bendiciones que el Señor me regaló. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Y ahora yo me siento libre, con paz en mi corazón, libre de las ataduras y siento gran bendición. Si Cristo me libertare, así lo dice el Señor. Los caiperos del Caribe le cantamos con amor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Si recuerdan aquel coro, fue de mucha bendición. Mi casa está edificada en Cristo mi Salvador. Si te paras en la roca, de seguro vencerás. No te pares en la arena, muy pronto te caerás. Edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué. Era Cristo la roca, era Cristo la roca.